Bueno, nosotros estamos refiriéndonos al 1170 y habíamos leído el inciso A. Nos faltaba leer los restantes incisos. El B, siempre refiriéndonos al boleto de compraventa, dice el comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar. C, el boleto tiene fecha cierta. D, la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. Bueno, luego tenemos la clasificación según las condiciones personales del poseedor, y así podremos clasificarlo de buena o de mala fe. Para esto tenemos que analizar, como ustedes tienen allí, los artículos 1918, 1919, 1920, que vamos a pasar a leer a continuación. Primero, en el artículo 1918 tenemos una definición, una caracterización de cuándo el sujeto de relación de poder es de buena fe. Y dice que es de buena fe si no conoce ni puede conocer que carece de derecho, es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad. Entonces, acá vamos a decir que el sujeto de la relación en esta circunstancia de buena fe, que buena fe podemos decir que implica probidad, lealtad, ausencia de una intención maligna o malévola, que también implica creencia, una convicción sobre la legitimidad de la situación o de un hecho jurídico, que implica que el poseedor o el tenedor están convencidos que adquirieron legítimamente la posesión, que también habla este articulado del error esencial y el excusable, que para referir a ello tenemos el artículo 267 en la parte general, que ustedes ya lo han visto cuando vieron precisamente la parte civil 1, la parte inicial, la parte general del derecho civil, y que menciona, o debemos mencionar, mejor dicho, que el error que es excusable va a ser siempre el error de hecho, que lo tienen mencionado en el artículo 265, que dice que es el que dice a la voluntad y causa la nulidad del acto, que tiene que ser reconocible por el artículo 266, y que el artículo 267 que les mencioné antes habla de los supuestos y dice que el error de hecho es esencial cuando recae sobre la naturaleza del acto, sobre un bien o un hecho diverso de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad de extensión o suma diversa de la querida, en la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común en las circunstancias del caso, los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente, sobre la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto, si ella fue determinante para su celebración. Entonces, vemos que en todos estos que habla de error, que ese error debe ser esencial, conforme dice el 1918, que además determina que debe ser excusable, que implique que esté persuadido de su ilegitimidad, lo cual nos lleva a decir a su vez que lo que caracteriza esta buena fe es un error en la mente del poseedor o del tenedor, pero además para que ese error sea excusable es necesario, es imperativo que la posesión se funde en un título o en una causa de adquisición, que debe haber mediado también tradición, y que se da o se conjugan dos palabras que son muy interesantes en este juego de palabras, que es por un lado la diligencia y por otro la ignorancia. La diligencia del que se encuentra en posesión, del que va a argumentarse que tiene buena fe, y por otro lado la ignorancia de la ilegitimidad de esa posesión, de esa transmisión que le han realizado. O sea que tiene que haber un convencimiento de parte de él. Bueno, hecho esto, nosotros tenemos la definición, como dijimos, en el 1918, y el artículo 1919 nos habla primero de una presunción, acá vamos a poner una presunción de buena y de mala fe, de buena y mala fe, y también de mala fe, porque en el inicio, el 1919 dice, la relación de poder se presume de buena fe, a menos que exista prueba en contrario. O sea, que aquel que pretende demostrar o pretende que argumenta que esa posición que tiene determinado sujeto es de mala fe, es el que debe probarlo. Porque para la ley, la presunción es que aquel que está en relación con la cosa tiene buena fe. Y luego, en la segunda parte, en realidad el segundo párrafo del 1919, sí refiere a la mala fe,
y establece, ustedes lo tienen aquí detallado, los distintos supuestos. A, dice, cuando el título es de nulidad manifiesta. B, cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirla. C, cuando recae sobre ganado marcado o señalado si el diseño fue registrado por otra persona. Vamos ahora a desarrollar cada uno de estos distintos supuestos. Bueno, cuando el título es de nulidad manifiesta, implica que el vicio que tiene es ostensible, por eso no puede argumentar buena fe, ¿verdad? Quiere decir que el adquirente habió de advertir la irregularidad. Por ejemplo, no sé, una escritura pública de venta de un bien inmueble que consta en una fotocopia que no tiene sellado, que no está sellado por el escribano, que no tiene una inscripción registral, o que es una hoja de estas que se llaman de testimonio de los escribanos, pero que no tiene ninguna registración. Vale decir que ahí no tuvo diligencia. Por esos dos términos, esas dos palabras que también la doctrina destaca, diligencia y ignorancia, por otro lado, desconocimiento. Pero tuvo que mediar, obviamente, diligencia, que en este caso, en el supuesto de que hay una nulidad manifiesta, se está demostrando que no hubo diligencia por aquel que tiene la posesión, que no es legítima esa posesión. Entonces, en este supuesto, ese vicio ostensible, esa nulidad manifiesta, implica que no tiene buena fe. Porque esto tampoco, bueno, hay que destacar, ustedes también lo tienen citado en la bibliografía, que no se bonifica, no se mejora, no se purga esa nulidad si el título está inscrito en el registro. Porque en la ley 17.801, que ustedes van a ver más adelante cuando veamos publicidad, dice que la inscripción no subsana el título nulo, con lo cual, lo tienen eso en el artículo 4, si no recuerdo mal, no es convalidante de la ley 17.801. El segundo supuesto, que es el que está aquí mencionado, nosotros cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirla, es que implicará pensar que esas cosas seguramente son robadas, hurtadas o perdidas, porque en realidad la tradición la está realizando una persona que es sospechosa. Cuando uno compra a una persona que no tiene por costumbre vender ese tipo de objetos y además uno entiende que no tiene medios para adquirirlo, estamos haciéndolo de mala fe. Siempre yo doy como ejemplo en las clases, el supuesto hace muchos años atrás, éramos tan jóvenes, en el cual había una persona en la Galería del Paseo de la Nación, un sábado de la tarde, yo iba caminando con mi marido y estaba vendiendo un señor en una bolsa, como si fuera en un bolso realmente, estaba sacando una serie de objetos, entre los cuales se podía ver una vela derretida en un candelabro, un reloj antiguo, toda una serie de cosas, un reloj de pulsera, que daba la impresión que no podían ser de él. Eran todas, incluso parecían arrancadas realmente de un inmueble, de un lugar, de una casa, de una habitación en forma inmediata, reciente. Diríamos, estaban hasta calientes, ¿no? Para graficarlo de algún modo. Bueno, en ese caso, aunque a mí me puedan gustar, me puede haber interesado un candelabro, me hubiera interesado el reloj, me hubiera interesado algo antiguo, yo no puedo argumentar en ese supuesto que tengo buena fe porque le estoy comprando a una persona cuyo aspecto era sospechoso, en una actitud sospechosa, en un lugar sospechoso, parecido, detrás de un macetero. Bueno, ese sería un ejemplo de ese segundo inciso que ustedes tienen determinado ahí. Y luego tenemos el supuesto que habla del ganado, que lo tenemos ahí ubicado en segundo lugar, en el artículo que nosotros habíamos leído en el 1919, está en tercer lugar. ¿Qué implica inexorablemente relacionarlo con la ley 22.939, que establece la obligatoriedad de inscribir la marca o la señal? La marca es la que se hace a fuego candente, hierro candente, en el cuero del animal, y la señal es el recorte que se le hace en la oreja del ganado menor, o sea, la señal en el ganado menor, la marca en el ganado mayor, que debe ser registrada, y entonces ahí establece una presunción de mala fe. Si la tuviera otra persona en posesión,
que no fuera aquella que tiene registrada su marca o su señal que constituye una obligación, el registro de marcas y señales. Bien, entonces hemos cerrado aquí estos supuestos que determina el 1919, pero nos queda aclarar, hay un articulito más que es muy importante, que es el 1920, que es cuando podemos determinar la buena fe o la mala fe, la buena o la mala, siempre es una es la disminución, la reducción de la otra. Si hay buena fe, si no hay buena fe, tenemos mala, y a la inversa. Si estamos en una de estas presunciones, salvo que se demostrara lo contrario, hay que ver si acá discutimos si se puede realmente demostrar lo contrario de todos los supuestos que vimos en la segunda parte del 1919, si la ley, si el criterio jurisprudencial es permitirnos la prueba en contrario o no. Bueno, si no hay mala fe, si no se encuadra en ninguno de esos supuestos, tendremos buena fe. Si se encuadran esos, carecemos de buena fe. Por contrario, sería contrario sensus. Bueno, el 1900 dice que la buena o mala fe se determina al comienzo de la relación de poder y permanece, o sea, ¿desde cuándo la determinación de la buena o mala fe? Al inicio de la relación de poder, y permanece invariable mientras no se produce una nueva adquisición. No siendo posible determinar el tiempo en que comienza la mala fe, se debe estar al día de la citación en juicio. Entonces va a comenzar, si la sentencia es condenatoria, se computará como mala fe, y esto tendrá incidencia seguramente en el régimen, en la percepción de los frutos, al momento de la citación en juicio. Esperemos que con eso quede suficientemente aclarado ese punto. Bueno, y luego tenemos la última clasificación, y con esto vamos a estar cerrando la actividad de hoy, esta charla, que según la forma o el modo en que es adquirida la posesión puede ser viciosa o no viciosa. Y lo tenemos a esto referido en el artículo 1921 que vamos a pasar a leerlo. Y dice, posesión viciosa. La posesión de mala fe es viciosa cuando es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa o abuso de confianza. Y cuando es de inmuebles adquiridos por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Los vicios de la posesión son relativos respecto a aquel contra quien se ejercen. En todos los casos, sea por el mismo que causa el vicio o por sus agentes, sea contra el poseedor o sus representantes. Y aquí es también importante ver para qué. Ahora vamos a ir al análisis de este artículo, pero luego vamos a ver en 1936 los efectos. ¿Por qué nos interesa hablar de la posesión viciosa o no viciosa, que tanta doctrina ha generado desde su inclusión en el Código Civil y Comercial? Porque no había estado incluida en el proyecto de unificación de 1998, que en realidad sirve como buena parte, y ustedes ya lo deben saber, lo hemos mencionado muchas veces, y lo han mencionado los docentes civilistas que ustedes han tenido con anterioridad, que es fuente, en buena medida, de buena parte también, somos reiterativos, del articulado de este Código Civil y Comercial que nos rige. Entonces, primero, en este artículo en 1921 se enuncian los vicios de la posesión. Y la posesión, que solo es no solo es adquirida de mala fe, sino además que cuando es grave, en virtud de los métodos empleados, cuando es adquirida ilegalmente, sin la voluntad del poseedor, o contra su voluntad, o sea, cuando implica también en esos casos desapoderamiento, sin conformidad cuando hay clandestinidad, ahora lo vamos a ver, contra su voluntad, cuando hay violencia, estamos hablando de una posesión viciosa. Y en esto vamos a decir, vamos a destacar que específicamente este artículo trae una determinación precisa de cuando se trata de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa o abuso de confianza. Y acá tenemos que remitirnos para ver a la primera parte que los muebles tenemos, no los vamos a leer ahora, pero ustedes pueden acudir a ellos, que remitirnos a los artículos 162 del Código Penal, a los artículos 172 y 173 que refieren a la estafa, al artículo 160 que refiere al uso de fuerza en el robo. Bueno, todos esos relacionados a lo que determina como vicioso en la adquisición de la posesión de bienes muebles. Pero a su vez refiere el artículo 1920 para determinar la posesión viciosa en el caso de los bienes muebles, refiere al abuso de confianza. También
dice hurto, estafa o abuso de confianza. Y el abuso de confianza, o para el abuso de confianza, nosotros tenemos que remitirnos a otro artículo que vamos a pasar a leer ahora. Bueno, ese artículo que nosotros dijimos es el 1940, en el inciso C, cuando habla de la obligación de restituir. Vamos a leer el artículo. En 1940 dice, efectos propios de la tenencia. El tenedor debe, inciso C, restituir la cosa a quien tenga derecho a reclamar la previa citación fehaciente de los otros que la pretenden. Si no la restituyera, esa obligación que tiene de restituir, si no lo hiciera, si no cumpliera con la restitución, estaría incurriendo en este supuesto de abuso de confianza. Y esto que decimos de abuso de confianza, que determina este artículo que hemos leído antes, el 1921, que hace incurrir en posesión viciosa respecto de los bienes muebles, también vamos a ver que lo vamos a tener reiterado en los bienes inmuebles cuando dice que cuando es inmuebles adquiridos por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Con lo cual, la explicación que dimos del artículo 1940, inciso C, es aplicable para ambos supuestos, bienes muebles y bienes inmuebles. Nos falta, respecto de los bienes inmuebles, hablar un poquito de lo que es en la primer parte cuando dice violencia, y respecto de la violencia nosotros vamos a recurrir a un artículo que es el 276 del Código Civil y Comercial, que habla de la fuerza o intimidación, aunque bien refiere como vicio de la voluntad. Pero vamos a tener una idea de qué fuerza o intimidación. La fuerza irresistible, las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave o inminente que no se puede contrarrestar o evitar en la persona o en los bienes de la parte o de un tercero causa la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Acá estamos hablando como un vicio de la voluntad. Acá la violencia que determina el artículo 1921, cuando habla de adquiridos por violencia, cuando habla de la posesión viciosa respecto de bienes inmuebles, podemos decir cuándo hay fuerza, cuándo hay violencia y tomarla de ese artículo 276, aunque debemos distinguir que en este caso se está refiriendo el 276 específicamente a los actos jurídicos, a la violencia como vicio de la voluntad y respecto del acto jurídico, pero podemos tomar el mismo concepto para la violencia en la adquisición de la posesión. Y luego, en 1921 les habla de clandestinidad. Clandestinidad les implica la falta de conocimiento de aquel que estaba en la posesión de la cosa, que fue desapoderado de la misma. A mí se me ocurre como ejemplo decirles que un sujeto que tenga posesión, por ejemplo, de un inmueble, de un departamento, y que haya quedado atrapado en esta situación de pandemia, por ejemplo en el Uruguay, y que ignore lo que ocurre acá, puede ser que gente que tenga conocimiento que esta persona no está viniendo, aproveche a tomar la posesión, hacerse de la cosa, hacerse del departamento, tomar posesión del inmueble, ocultándoselo a todos y ocultándoselo sobre todo al propietario que además se encuentra en otro país, no digamos siquiera en otra localidad, ¿verdad? Bueno, esas son una de las situaciones. Bueno, y esto que dijimos de la clandestinidad choca precisamente con una exigencia que nos trae el código, que ya lo hemos mencionado, que la posesión exigible, conforme al artículo 1900, es la posesión dice, para prescribir debe ser ostensible y continua, con lo cual le está faltando el carácter de ostensible y tiene al revés, ocultamiento, clandestinidad, que en realidad media un ocultamiento, o sea que contradice al artículo 1900 para que justamente aquel que es el poseedor, que era el poseedor legítimo, no tenga conocimiento. Bien, hecha esta aclaración, nos resta hablar un poquitito de los efectos que nosotros habíamos mencionado, que lo tenemos en el artículo 1936. ¿Para qué nos sirve hablar de una posesión viciosa o no viciosa? Bueno, el 1936 dice: responsabilidad por destrucción según la buena o mala fe. El poseedor de buena fe no responde de la destrucción total o parcial de la cosa, sino hasta la concurrencia del provecho subsistente. El de mala fe responde de la destrucción total o parcial de la cosa, excepto que se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución. Si la posesión es viciosa, responde de la destrucción total o parcial de la cosa, aunque se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución. Con lo cual, esto ha llevado también a la doctrina a determinar
que no tiene tanta importancia esta distinción, que no estaba, no era conservada, la tenía Vélez, pero no la conservaba. Ese proyecto de unificación del año 98, que dijimos fue fuente en buena parte del articulado de este código, y que en realidad tampoco tiene sentido que se conserve, porque esa posesión primero es viciosa, es fugaz, porque solo se distingue la posesión de la mala fe, de la simple mala fe y la viciosa, en el caso fortuito, y porque además se tiene en el momento de iniciar y después ese carácter de viciosa desaparece. Entonces, en realidad, por el 1936, la diferencia sería que el de mala fe responde por el casus, en realidad, mientras que el que tiene una posesión viciosa responde siempre. No tiene no solo por el caso fortuito, sino que responde en todo momento. Esa sería una distinción, con lo cual, por tan pequeña la distinción, en realidad parecería que no tiene tanto sentido conservar esta distinción viciosa y no viciosa. Bueno, finalizamos aquí esta última parte de lo que habíamos proyectado grabar dentro de las relaciones de poder que se dan entre los sujetos y las cosas. Queda seguramente un poco más, queda en otros capítulos del código, como por ejemplo la extinción, pero consideramos que este desarrollo ha sido prudente y el resto quedará para que ustedes lo puedan visualizar y luego tratemos de verificar las dudas. Gracias y bueno, nos seguiremos encontrando en otro momento. Hasta luego.